Hola, bienvenidos a otro video más sobre programación orientada al desarrollo web. Mi nombre es Edgardo Ramírez, o Soldier como gusten llamarme. En esta ocasión vamos a construir una tabla estructurada, si así se puede llamar, como la que vemos en pantalla, que tiene búsquedas en tiempo real, como se los muestro. Paginación también. Obviamente aquí solamente tenemos 4 elementos y no se va a paginar todavía, y demás detalles como ordenamiento de cada columna, etcétera, a partir de datos obtenidos de una tabla en MySQL, como lo queremos a continuación. Bien, para esto lo que necesitamos primeramente es un servidor local instalado, ya que utilizaremos PHP y tablas en base de datos. Yo estoy utilizando XAMPP, pero pueden utilizar WAMP, Observe o LAMP en el caso de Linux. Necesitamos jQuery, jQuery UI y el plugin de Data Tables. Esta tabla se va a construir con un plugin que se llama Data Tables, como ven en el título de aquí. Bien, y para ello nuestra estructura de nuestro ejemplo será esta. Necesitamos solamente un index HTML. En nuestra carpeta CSS vamos a tener los estilos del sitio principal, el CSS del jQuery UI y el CSS del Data Tables. Tendremos otra carpeta que se va a llamar JS, que contendrá nuestro jQuery, las funciones principales del sistema en JavaScript o jQuery, el JS del Data Tables propiamente y el JS del jQuery UI. Y otra carpeta donde tenemos que se llamará include, donde tendremos los archivos escritos en PHP, que en este caso la conexión a la base de datos y el procesamiento de alguna consulta que en este caso vamos a realizar. Bien, pues empecemos. Primeramente vamos a crear nuestra plantilla en HTML. Creamos un nuevo archivo. Para empezar, yo creo una carpeta que se llama Data Tables. Pueden darle el nombre que guste. Como estoy en XAMPP, es XAMPP htdocs y dentro de crear Data Tables. Entonces, ahí estamos. Vamos a guardarlo. Data Tables. Y creamos uno que se llama index html. Creamos tuya principal. Bueno, esto que acabo de hacer es con un package de Sublime, tal vez algunos lo conozcan, que se llama Emmet con doble M. Lo pueden instalar, si necesitan ayuda me dicen y ya les digo cómo hacerlo. Bien, tenemos nuestra estructura principal. Le cambiamos algunos datos nada más. Ponemos Data Tables, jQuery, PHP, PDO, un título cualquiera. Ahora vamos a incluir los archivos que necesitamos. Para ello, primero hay que descargarlos. Lo que necesitamos, como se ve en el documento anterior, necesitamos Data Tables y jQuery UI. También jQuery, pero jQuery ya viene incluido en el jQuery UI. Para ello nos vamos a estas páginas, datatables.net, y le damos download. Y van a darle clic, esperen aquí. Una vez que le den, lo guardan y se les va a guardar como un zip como el que ven acá, datatables 1.9.4. Ahorita lo descomprimimos y también descargan, se van al sitio jQueryui.com/download, se van hasta la parte de abajo como ven aquí y seleccionan si no está seleccionado, theme, nada más para que se vea como nuestra tabla que está aquí. Le damos descargar e igualmente se nos va a descargar un zip que se va a llamar de esta manera. Bien, primero vamos a empezar creando nuestra estructura de carpetas, como lo hemos definido aquí, una carpeta para CSS, JS e include. Pueden dejarlo afuera si gustan, pero es muy importante tener una estructura buena al crear sistemas en cualquier lenguaje. Bien, empecemos. Creamos una carpeta que se llame CSS, otra carpeta que se llame JS y otra carpeta que se llame include. Dentro de CSS vamos a colocar, abrimos primeramente jQuery UI con cualquier descompresor que tenga. Yo no tengo ninguno, es el que trae Windows por defecto. Abrimos y en CSS vamos a colocar esto así. Vamos a hacer un poco más grande esto, así.
Bien, abrimos así como la he estado abriendo, nos vamos al CSS de nuestro proyecto y vamos a arrastrar tanto la carpeta de imágenes como la del custom, no el mint. Ya lo tenemos. Vamos a renombrar el jQuery custom para que no tenga un nombre tan largo, simplemente jQuery UI, como se ve ahí. Nos vamos hacia atrás y también nos vamos hacia atrás en esta parte, en nuestro zip del jQuery UI. Nos vamos a la parte que dice JS, a la carpeta, perdón, y también en nuestro proyecto nos vamos a la carpeta que dice JS. Aquí vamos a arrastrar el jQuery 1.9.1 y también el jQuery custom, el UI. De igual manera los vamos a renombrar a un nombre bastante simple y no tan largo, jQuery UI y solamente jQuery. Bien, nos vamos hacia atrás en el zip que tenemos, y hasta atrás y hasta atrás, a la misma raíz donde está nuestro proyecto. Ahora vamos a abrir el Data Tables. Nos metemos igual Data Tables a la carpeta, nos vamos a la carpeta que dice Media, así por si no se ve. Y también ahora en nuestro proyecto nos vamos a la carpeta CSS y abrimos CSS también en el zip de Data Tables. Vamos a copiar el que dice jQuery Data Tables, lo arrastramos, de una vez lo renombramos a un nombre solamente que diga datatables.css, Data Tables. Ahora nos vamos a la parte, nos regresamos en el zip, nos vamos ahora a JS y de igual manera en nuestro proyecto nos regresamos y nos vamos a la carpeta JS. Vamos a arrastrar el que dice jQuery Data Tables también y lo renombramos a datatables.js nada más. Nos regresamos y ya podemos cerrar esta ventana. Bien, como ven aquí ya tenemos el CSS de jQuery UI y el de Data Tables, y en JS tenemos el jQuery propio, el Data Tables, el plugin, y el jQuery UI. Bien, nos regresamos y ahora sí vamos a incluir en nuestro archivo index.html esos archivos. Yo tengo dos snippets que son algo sencillos, simplemente para no escribir todo lo del link, rel y todo eso. Yo solamente le pongo in CSS y me aparece esto. Es un snippet que he creado. Tengo un video también en el canal sobre cómo crear snippets y hacer más rápido los proyectos. Bien, aquí en href vamos a colocar la ruta, que en este caso es CSS diagonal. Vamos a tener un style propio aparte de los que ya tenemos, que es para el ejemplo, style.css. Vamos a incluir ahora el data tables.css y vamos a incluir el CSS de nuestro jQuery UI, jQuery-UI.css. Ahora abajo vamos a incluir ahora los scripts, que en este caso si vamos a nuestro proyecto son 3 scripts. También tengo uno para un snippet para los archivos a incluir que están en JavaScript, que en este caso yo pongo en JS, me parece, exacto, es algo sencillo solamente. Ponemos JS y ponemos jQuery.js. Necesitamos también un archivo de funciones que es para conectar nuestro sistema con la base de datos y así obtener los datos mediante jQuery Ajax. En este caso lo vamos a llamar functions.js. Creamos otra línea que en este caso va a contener el de datatables.js, y creamos otra que va a contener el de jQuery UI, jQuery-UI.js. Ok, ya tenemos estos archivos incluidos y ahora vamos a crear la estructura de la tabla que necesitamos, y yo también un pequeño diseño para
la página, que no se vea tan pobre. Creamos un header, ponemos un H1 simplemente, ponemos lo mismo que tenemos en el título, si gustan. Ahora vamos a colocar un section, y dentro de section vamos a crear nuestra estructura de la tabla vacía. Simplemente table. Para manejar datos y crear bien la tabla utilizando el plugin Data Tables, necesitamos especificar directamente algunos atributos que pasamos por alto al crear sistemas. Eso porque no es necesario, pero en este caso Data Tables sí no necesita, como thead, que es, la palabra lo dice, que es la cabecera de nuestra tabla, y una fila. Adentro vamos a crear los títulos, en este caso va a ser ID, nombre y otro que sea descripción. Cerramos nuestro tr, cerramos el thead y cerramos la tabla. Esa es nuestra tabla vacía a la que le vamos a ingresar los datos. Y por último creamos solamente una etiqueta footer solamente para que esté ahí, y ahorita le vamos a dar un estilo. Bien, este es nuestra plantilla HTML, algo sencilla, simplemente para el ejemplo. Y bien, ahora vamos a crear el CSS. El CSS va a ser algo también muy rápido, algo sencillo. Creamos un nuevo archivo y vamos a empezar declarando como bloque nuestras etiquetas HTML5, section, cual tenemos más, header y footer. Antes de eso hay que guardarlo de una vez para darle sintaxis de CSS. Nos vamos a nuestro proyecto y en el CSS vamos a crear un nuevo archivo que se llama style.css. Lo guardamos y empezamos. Display block, ese es CSS básico. Vamos a darle un estilo al body con un background con RGBA, que lo ponemos así, 0.00, y con una transparencia de 0.4. Simplemente fuente, la pondremos Arial, lo centraremos, 0 auto, y le colocaremos un ancho de un 60% respecto a la pantalla. Ahora le daremos estilo a nuestra etiqueta section, que en este caso vamos a darle un background que será del mismo modo RGBA, que será 255, 255, 255, con una transparencia 0.5 o alfa, como algunos le llaman. Margin top de 10 píxeles, un padding de 10 superior e inferior, y 5 de izquierda a derecha, y una anchura del 100%. Y tanto al header como al footer vamos a darle el mismo estilo, un background RGBA del mismo modo, que va a ser 51, 51, 51, sin transparencia, que sea todo el color. Vamos a ponerle un borde de un píxel, sólido, y que sea blanco. Un border radius de unos 4 píxeles, y un color de fuente que igualmente sea blanco. Un tamaño de fuente lo ponemos de 13 píxeles. En algunos por defecto me parece que es 13, pero hay que colocarlo por cualquier cosa. Margin vamos a centrarlo, 0 auto. Margin top, hay que también separarlo un poco del section, igual 10 píxeles. Un width del 100%. Me faltó, necesitamos ponerle un padding también, igual que sea de 10 de arriba a abajo, superior e inferior, y 5 de izquierda a derecha. Y vamos a alinear el texto hacia el centro. Espero no haber ido un poco rápido, esto es un poco básico. Si gustan, pónganle pause, y bueno, voy a recorrer un poco todo esto para que lo vayan viendo, si es que se quedaron atorados, y ahí pueden pausar el video. De todos modos, este código lo voy a colocar en GitHub,
Les voy a dejar también la dirección ahí abajo para que lo chequen si tienen alguna duda. Bien, tenemos nuestro CSS. Si vamos a probar cómo se va viendo esto. Localhost diagonal data tables. Bien, hasta ahorita es lo que tenemos. El título, nuestra tabla que aún no tiene estilos con nuestro section y el footer. Hasta ahorita nos va quedando de esta manera. Bien, ahora lo que sigue es que vamos a darle las funciones ya a cuando se cargue el documento. En este caso, obviamente con jQuery. Bien, creamos un nuevo archivo, lo guardamos de una vez y lo vamos a guardar en Data Tables. Bueno, les voy a enseñar otra manera. Bueno, muchos ya saben utilizar Sublime Text, pero para que aparezca esta parte de la parte lateral, se van a View, Sidebar y le van a dar clic. Aquí va a decir Show Sidebar y va a tener esto. Lo que van a hacer es irse a su carpeta. Vamos hasta atrás a la raíz, antes de la raíz del proyecto, y la vamos a arrastrar. De este modo nos va a aparecer tal y cual lo tenemos aquí, con nuestra estructura de archivos, el árbol de archivos. Bien, y aquí podemos crear directamente los archivos sin necesidad de estar yéndonos al explorador. Vamos a crear de una vez un archivo, cerraremos este, le damos clic derecho a Include, New File, lo tenemos aquí, directamente lo podemos guardar. No sé, bueno, nos manda la carpeta, creo que va a ser lo mismo. Funciones JS. No, perdón, no es en Include, no, perdón, es en JS. En JS vamos a darle un nuevo archivo, lo guardamos y le vamos a dar funciones.js. Lo guardamos y vamos a empezar. Lo típico, document.readFunction. Y vamos a, como una vez que se cargue el documento, queremos que se cargue también los datos en la tabla. Vamos a ocupar Ajax. También de esta manera lo que yo acabo de hacer es que al darle Ajax yo le presioné Tab y me aparece esto. Es también otro package en Sublime. De hecho el package, al final del video les voy a poner los nombres de los packages que utilicé para que los puedan descargar y aumenten la velocidad al crear sus proyectos. Bien, vamos a hacer esto. De todos modos, si no, ustedes van copiando los parámetros. En la URL vamos a tener la URL hacia donde nos vamos a dirigir y obtener los datos. En este caso va a ser aProcess.php. Eso va a ser un nombre de archivo. Colocamos esto porque tenemos que irnos un directorio atrás, ya que estamos en JS y tenemos que tomar en cuenta un archivo que va a estar en Include. Entonces vamos a hacer esto, un archivo atrás y luego Include, y luego un archivo que vamos a llamar process.php. El tipo lo vamos a dejar en post. En data vamos a ponerle tag y vamos a ponerle get data, y como vamos a recibir datos de un arreglo asociativo tipo JSON, vamos a dar data type JSON. Bien, luego nuestro success lo dejamos como está, esta configuración, y aquí adentro vamos a darle lo siguiente. Si hemos obtenido este índice success, vamos a rellenar nuestra tabla. Como vamos a tener varios datos, tenemos que aciclar, por así decirlo, o hacer un each. Entonces colocamos la sentencia each, que va a estar en función de data, de lo que estamos obteniendo, y como parámetros va a tener index y le colocamos record, de esta manera. Y aquí adentro vamos a hacer una comparación, ya que al obtener datos de un JSON, no siempre vienen datos, no de más, sino que en este caso tenemos un dato extra que va a ser success. Así es que ese dato no lo queremos que se incluya en nuestra tabla, simplemente los puros datos que queremos, que en este caso son los que tenemos en esta tabla, que en este caso los que tengan un índice numérico. Así que vamos a hacer una comparación que sería así: if is numeric index va a ser el índice obviamente de cada registro que estemos obteniendo de la base de datos. Entonces mientras sea numérico, vamos a hacer lo siguiente:
vamos a llenar nuestra tabla var row, que va a ser nuestra vamos a crear una variable que se llame row, que va a ser nuestra fila, de esta manera, tr, y así. Esa es la manera de inicializar la creación de una fila, irle agregando los campos, que en este caso son los td. A continuación vamos a poner esto, que es para crear los campos, que son con td. Le vamos a agregar el texto propio. ¿Qué texto va a ser? El texto que vamos a obtener de nuestro JSON, que nos regrese PHP. En este caso lo vamos a, para acceder, mejor dicho, a cada uno de esos datos, es con record y el nombre del índice que queremos, en este caso record, y le vamos a poner un índice ID, y lo vamos a agregar append to a nuestra fila para que se vayan agregando. Obviamente creamos el siguiente, que va a ser otro campo, perdón. ¿Qué texto le vamos a agregar? Ahora va a ser el nombre, record, con el índice nombre. De igual manera lo agregamos, append to row, y vamos a colocar ahora otro campo, que en este caso va a ser otro td, que va a contener la descripción, text record.descripción, y lo vamos a agregar de igual manera a la fila. Bien, ahora como ya tenemos la fila agregada, ahora tenemos que agregar toda esta fila a nuestra tabla para que se vaya colocando. En este caso la sentencia que vamos a ocupar va a ser row.append to a nuestra table, simplemente. De esta manera ya se ha llenado nuestra tabla. Aún no podemos colocar un ejemplo, ya que no hemos conectado la base de datos. Bien, después de que se crea la tabla, tenemos que agregarle ahora como parámetro que se convierta en una data table, para que tenga el mismo estilo que tiene este ejemplo. Entonces, ya fuera del if, ya fuera del tenemos que colocar lo que sigue, que en este caso sería así: table.data table, y le vamos a colocar parámetros. Como queremos que tenga estilo de jQuery UI, tenemos que colocarle esto: jQuery UI va a ser verdadero, true, y nada más. Pero también queremos que se pagine. En este caso, si ustedes quieren agregar más datos, si quieren ver la paginación, perdón por esto, tienen que agregarle este parámetro, que es pagination type, y lo vamos a colocar como full numbers, para que no se agregue que se diga siguiente, anterior y todo eso, simplemente que sean números completos. Bien, eso sería todo lo que tendremos en nuestro archivo JS. Voy a hacer un poco más pequeño. Bueno, creo que ya está así. Espero se vea. Como ven, explicándolo nuevamente, tenemos en Ajax tenemos nuestra URL, que en este caso es process.php, el tipo post, un tag, que con este vamos a identificar qué es lo que vamos a hacer, en este caso obtener los datos que vamos a mostrar ahorita. Vamos a recibir un JSON, por lo tanto el tipo de datos debe ser JSON, y en cuanto sea success, tenemos que llenar nuestra tabla haciendo en función de data con un each, y agregándolos a la tabla, para que al final, una vez que la tabla esté llena, podemos convertirla a data table y así poder visualizarla como en el ejemplo que hemos visto. Bien, una vez teniendo esto, ahora vamos a crear nuestro archivo process dentro de include. Vamos a darle aquí new file y vamos a abrir PHP y PHP. Lo guardamos de una vez. Pero antes necesitamos también un archivo que sea de conexión. En este caso va a ser connect.php, donde simplemente vamos a tener la conexión hecha con PDO, que nos las va a retornar, y así la podemos ocupar en cualquier parte de nuestro código de process.php. Vamos a crear connect.php primeramente, y aquí va a ser una línea muy sencilla que vamos a hacer esto: return new PDO. Vamos a utilizar en este caso el driver de MySQL. Nuestro host va a ser local, en este caso
127.0.0.1. También vamos a colocarle el parámetro dbName, que es nuestro nombre de la base de datos, que le vamos a llamar también DataTables. Y después de esto vamos a poner nuestro usuario y password. En este caso yo tengo root y root. Eso sería todo lo que hace para regresar la conexión. Estamos regresando un objeto de PDO que va a contener nuestra conexión. ¿Por qué estamos utilizando PDO y por qué no estamos utilizando MySQL como tal o MySQL como algunos lo llaman? Bien, yo utilizaba anteriormente MySQL como tal, pero bueno, si se han dado cuenta es muy inseguro y muy propenso a ataques de SQL injection. Entonces bueno, empecé a utilizar PDO. Por los que no saben pueden googlear un poco, pero yo les puedo decir un poco sobre lo que significa. PDO lo que proporciona es una capa de abstracción de datos, es decir, que es muy independiente a nuestra base de datos. Lo que muchos, por ejemplo, la facilidad que le ven es que es muy bueno para migraciones, ya que como les digo es muy independiente de la base de datos. Eso quiere decir que no reescribe el SQL ni emula algunas características, y PDO ya trae algunas sentencias preparadas para poder utilizarlas más fácilmente y con más seguridad, ya que es como PDO son objetos de datos de propio PHP. Estamos protegiendo un poco más nuestras queries en SQL, ya que podemos bindear parámetros, bindear valores, etcétera. Tal vez los voy a revolver un poco ahorita, pero es mejor que googleen un poco. Si no quieren utilizar PDO, pueden utilizar MySQL en vez de esto, y simplemente va a ser lo mismo, simplemente van a retornar la pura conexión. Ok, bueno, ahora vamos a crear nuestro archivo process. Nos vamos a include, creamos un nuevo archivo, lo guardamos de una vez y lo vamos a llamar process.php. Lo guardamos y vamos a empezar. Bien, primeramente necesitamos que cuando nos conecta process, comparar si es que estamos recibiendo algún valor o el valor que queremos, o si está declarado. En este caso pues con iset, como normalmente se hace, post tag. ¿Por qué tag? Porque si nos vamos al functions.js, con JS estamos enviando el parámetro tag. Entonces si hay un tag, pues que se meta o que entre, mejor dicho, al if para hacer lo que sea. Entonces si está declarado, que entre. Vamos a utilizar un try, que es muy importante que lo utilice, pero va a ser un try de PDO, try catch PDO exception y lo que vamos a hacer es un echo error sí, get message. Bien, en caso de que tengamos algún error, nos va a imprimir el error consiguiente. Bien, vamos a crear nuestra variable que va a contener la conexión. ¿Y cómo vamos a obtener la conexión? Haciéndolo de esta manera, que va a ser igual a require once. ¿Y qué vamos a requerir? Requerimos nuestro archivo de conexión. En este caso le vamos a dar require once connect.php. Ahora necesitamos nuestra SQL, nuestro string, por así decirlo, que vamos a hacer un select todo from, le vamos a llamar, no sé, datos, hay que ponerle como gusten, y ahora la variable result. Hasta aquí es lo mismo que en MySQL o MySQL y aquí es donde viene lo diferente. Result va a ser igual a nuestra conexión, y vamos a preparar con una sentencia el SQL, y si no, y en caso de que haya algún error, pues también que imprima el error en el SQL. Bien, y ahora vamos a ejecutar este SQL para obtener los datos, pero vamos a primero colocar que si hay un error en la ejecución, que retorne falso, así simple. Ahora, en caso de que sí haya sido correcta la ejecución, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el conteo de filas, y result row count
Es decir, si es mayor que 0, que entre a esta parte para poder generar ya nuestro archivo y regresarlo, nuestro arreglo, perdón. Vamos a crear un arreglo, lo llamaremos JSON, y ahora vamos a recorrer nuestro result. Mientras, o while row result fetch. Aquí lo que estamos haciendo es como lo que hacemos, que es MySQL fetch assoc. Con esta sentencia simplemente podemos hacer eso, result fetch, y ya va a estar fetchado, como algunos le dicen. Bien, ingresamos y ahora vamos ahora sí a rellenar nuestro JSON, nuestro arreglo, para después regresarlo codificado y que lo interprete el JS. Para ello vamos a hacer lo siguiente: JSON. Es importante que coloquemos esto, ya que si no colocamos los corchetes, lo que va a pasar es que simplemente va a tomar el último de todos los datos. Entonces queremos que tome todos los datos que encuentre, que estén en la tabla de datos. Bien, entonces creamos esto, JSON array, y vamos a poner el primer índice. Estos índices que vamos a colocar del lado izquierdo van a ser los índices que en nuestro functions.js necesitamos, que en este caso es ID, nombre y descripción. Esos son los que necesitamos. Volvemos a process y en ID lo que vamos a incluir, de esta manera lo colocamos, va a ser el ID. Este es lo que necesitamos, el índice que necesitamos en el JS, y este es el nombre de la columna que ahorita vamos a crear nuestra tabla y base de datos. Siguiente, necesitamos el nombre y descripción. Perdón, descripción. Ya al último no lo colocamos coma. Fuera del while, ya sin recorrer, necesitamos crear nuestro siguiente índice, que falta un índice que necesitamos en functions, que en este caso es success. Entonces aquí lo creamos, JSON success. Lo podemos crear lo que quieran, ya que ya con esto ya va a estar creado, y yo lo voy a colocar true. Entonces una vez que sea true, tenemos que regresar este arreglo asociativo codificado como JSON. Entonces utilizamos echo JSON encode, y que vamos a codificar el array JSON. Bien, con esto ya estaremos terminando con el archivo process. Ya hicimos la conexión, tenemos la conexión de esta manera. Vamos a obtener los datos. Si hay un error, regresa falso, y si no, pues vamos a llenar nuestro arreglo para al final poder retornarlo. Bien, ¿qué es lo que sigue? Lo último, nuestra base de datos. Vámonos a localhost phpMyAdmin. Yo ya la tenía creada, la voy a borrar y voy a volver a crearla para que vaya de acuerdo al video. Bases de datos. Ok, ya está eliminada nuestra base de datos. Vamos a crear una. La pueden crear de la manera que ustedes quieran, en el motor que ustedes quieran, pero si están aquí en phpMyAdmin, pues nos vamos a base de datos. Aquí colocamos data tables y el cotejamiento, pues UTF-8. Le damos crear. Ya se ha creado, y ahora vamos a crear la tabla, que en este caso la llamaremos datos. Abrimos data tables y creamos una tabla que se llame datos. ¿Cuántas columnas? Necesitamos 3, que son ID, nombre y descripción. Vamos a continuar. Bien, necesitamos que sea ID, nombre y descripción. El ID pues va a ser entero, va a ser auto increment, va a ser varchar, le colocamos 20 y 100. Cotejamiento lo dejamos tal cual.
El primero tiene que ser auto increment y lo demás lo dejamos así. Le damos guardar. Ya se ha creado. Y ahora vamos a ingresarle unos datos. Vamos a ingresarle unos 4 o 5 registros. Abrimos la tabla que se llama datos. Nos vamos a insertar. Y aquí vamos a ponerle como lo que teníamos en este ejemplo. Le ponemos PHP, lenguaje web. El siguiente le ponemos Java, lenguaje escritorio. Le damos continuar. Aquí mismo, para no insertar otra vez y darle clic acá, podemos insertarlo aquí. Podemos darle, en vez de PHP, le podemos colocar ahora Ruby, lenguaje web también. Y en vez de Java le podemos colocar Django y le colocamos Framework. Ya con esto vamos a la parte de abajo y le damos continuar. Ya se ha insertado. Vamos a abrir nuestra tabla nuevamente para saber los datos que hemos insertado. Y aquí tenemos los 4 datos, los 4 registros, perdón. Bien, una vez ya teniendo eso, vamos a revisar nuestros archivos. Tenemos el index.html, nuestra plantilla principal, el estilo de la propia página, nuestras funciones que van a ser de conexión. En nuestro archivo de conexión propiamente revisamos si el nombre de la base de datos sea el mismo, data tables, el host y nuestro nombre de usuario y contraseña, y process, que contendrá toda la función principal para regresar los datos. Bien, en este momento podemos probar. Vámonos a esta parte. Por si llega a ocurrir algún error, es bueno siempre tener abierto Firebook o el inspeccionador de la herramienta de desarrollo de Chrome. Entonces, bien, vamos a recargar. A ver qué errores tenemos. Bien, pues como ven, creo que no ha habido ningún error. Todo ha salido muy bien. Aquí está lo que hemos agregado. Aquí aparece en inglés y aquí aparece en español. Ese aquí utilicé uno que ya había utilizado en otro sistema, pero bueno, ustedes lo pueden traducir directamente en el código. Funciona de igual manera. Tenemos ordenamiento de columnas por separado. Aquí tenemos nuestra paginación, pero como solamente tenemos 4 elementos y para paginar mínimo necesitan ser 11, ya que el 10 es el tope, pues no nos va a aparecer, nos aparece deshabilitado. Aquí podemos manipular la cantidad de elementos por página que queremos. Como les repito, solamente tenemos 10, no podemos agregar, no podemos ver más, y la búsqueda en tiempo real funciona muy bien. En este caso, si no tenemos, pues nos coloca así. Buscamos Java, PHP y el que ustedes quieran. Bien, como ven, no ha sido tan complicado. Tal vez fue un poco tardado porque trataba de explicar un poco algunas sentencias. Si algunos ya sabían, pues podían omitir partes del video. Eso ha sido todo. Si tienen alguna duda, pueden comentarla de algo que no hayan entendido o de algo que necesitan que se haga algún video para poder realizar, algo sobre Ajax, sobre cómo utilizar bien PDO para otras partes. Esa es una forma básica de simplemente pues colocar la conexión aparte y para utilizarla aquí directamente en nuestro archivo process. Y bien, cualquier duda, comentario ahí va a estar. Mi Twitter está en la parte de arriba. Suscríbanse y nos vemos pronto. Bye.